se subían videos y las ventas llegaban. Los videos, algunos se hacían virales, otros no, pero las ventas siempre llegaban. Antes era como hacemos 4 videos y vendimos $10,000. Y era como que bien, funcionaba. Pero después con esos mismos 4 videos ya no caían $10,000, caían 3,000. Y ahí eran los sustos de qué está pasando. Incluso el porqué de cuando algo anda mal y obviamente el porqué de cuando algo está funcionando. Vos que estás más tiempo que yo en la empresa, cuéntame cómo se manejaban antes las ventas, los clientes, los presupuestos, cómo era antes. A ver, bueno, cuando yo entré a Ulpic, empecé como asistente legal, pero recuerdo que en ese tiempo el director de propiedad intelectual o la directora de propiedad intelectual, en realidad ya no recuerdo muy bien, se manejaban como la creación de contenido para conseguir ventas. Entonces, en un inicio se buscaba más vistas que engagement. Entonces, básicamente el director de propiedad intelectual cada mes o cada semana hacía una planeación de contenido, viendo tendencias, viendo ideas y se subían videos y las ventas llegaban. Los videos, algunos se hacían virales, otros no, pero las ventas siempre llegaban. Y uno no tenía mucho por qué controlar si siempre había ventas, pero llegó un momento, empezaron los apagones, a veces también es en época de vacaciones, julio, agosto, donde no se mueve tanto las ventas, que solamente subir videos dejó de funcionar. Entonces ahí es cuando Ulpic se reestructura en cuanto al contenido y dice: todo esto de hoy en adelante se hace con datos y métricas. Algo que ha cambiado, y tú sabes, amigo, completamente la forma de vender en Ulpic, la forma de contestar chat, la forma de ganar clientes y vistas. Entonces, ahora tú que entraste justo en esta transición, cuando Ulpic dejó de ser solo videos para tener views y tener comunidad, a Ulpic para vender realmente y tener engagement. Entonces, cuéntanos tú cómo fue más bien esa transición. Justo yo entré, como tú indicas, en la parte de la transición de la empresa. Yo también cuando recién entré estaba nuevito, me acuerdo que solo hacían videos, solo hacíamos videos, y si estaba chistoso era como que buen trabajo. Ahora ya tenemos todo un sistema comercial, que tenemos presupuestos, que vemos métricas, que vemos indicadores, pero como tú dices, no siempre fue así. Entonces yo creo que una de las cosas principales fue el hecho de empezar a medir qué se vende, cómo se vende, datos, impresiones de alcance y clics. Y obviamente para llegar a todo eso hubo un trabajo previo detrás. Tuvimos que reformular toda nuestra estrategia comercial, como tú sabes, con la ecuación de valor de Alex Hormozzi, todos los libros que leímos, hacer nuestros A/B test en nuestras páginas web para ver cómo convertían. Y después de eso ya tuvimos una idea de, a ver, antes era como hacemos 4 videos y vendimos $10,000. Y era como que bien, funcionaba. Pero después con esos mismos 4 videos ya no caían $10,000, caían 3,000. Y ahí eran los sustos de qué está pasando. Entonces, a raíz de eso, como tú sabes, amiga, empezamos con el tema de los presupuestos y las métricas, que ya a continuación vamos a decir cómo empezar a medir este tipo de cosas y los datos. Pero yo creo que la principal lección es de que obviamente cuando uno es nuevo en el mercado y novedoso como era en Ulpic en ese momento, llamas la atención y vendes porque sí, porque no hay tal vez competencia, nadie está haciendo lo mismo que tú. En ese momento a lo mejor no habían otras empresas que ofertaban el servicio 100% en línea en 5 minutos. Ahora si tú ves en redes hay 3 o 4 competidores similares, entonces ahí sí ya viene la parte de la estrategia y de medir todos los datos. Entonces yo creo, amiga, que como bien hay una frase, no recuerdo quién la dijo, pero lo que no se mide no se mejora. Y hay algo que tú también sabes decir, que no, ¿cómo es? Lo que no funcionó antes. Que lo que te funcionó tal vez en un momento Sí. puede que ya no te vuelva a funcionar. Y tocando el tema y retomando lo que tú dices, a mí me parece muy importante porque últimamente he estado conversando con algunos amigos que quieren ponerse su side business y así, entonces al menos es que todos ya tienen la idea clara que hay que vender por internet y que por internet se consigue la mayor cantidad de clientes. Pero muchos de ellos, obviamente está bien al inicio empezar con contenido criollo, con contenido casero, por decirlo así, pero es muy importante para que un negocio pueda escalar, como tú dices, tener ya una estrategia comercial, una estrategia de marketing para que el negocio escale y funcione. Entonces, es muy bueno empezar con contenido, sí, criollo, tal vez sin tener una estrategia, pero llega un punto en el que hay que plantearse ya una estrategia para que las cosas funcionen. Entonces, yo sí viví, como tú dices, esa transición, porque justo en Ulpic ya llegó David y yo me mantengo todavía aquí. Entonces sí hemos visto que es mucho más fácil saber cuando algo anda mal, el por qué.
Sí. Porque muchas veces era, y ahora, ¿será que el spot del video no estaba bien? ¿O no será que, no sé, No sale tan chistoso. no estaba tan chistoso el video? Porque para los que no saben, Ulpic también mezcla mucho el tema de valor y también el tema El entretenimiento. del entretenimiento y tal vez con un contenido criollo, bufón, pero también mezclando con el contenido de valor. Entonces, ya llegó un punto en el que ya ni siquiera teníamos ideas para hacer contenido chistoso ni nada, pero esto lo pudimos descubrir y pudimos medirlo con datos. Entonces, creo que eso es muy importante, como les digo, para saber incluso el porqué de cuando algo anda mal y obviamente el porqué de cuando algo está funcionando. Sí. Antes de pasar con las herramientas de este capítulo de cómo empezamos nosotros a medir nuestros datos en Ulpic para que ustedes puedan aplicarlo en su side business o en su emprendimiento, quiero recordarles que en Ulpic 100% en línea y en 5 minutos pueden solicitar el registro de su marca para que nadie les copie y cuiden su creación tan preciada. Entonces, amiga, tú que estás en la cabeza y la dirección de propiedad intelectual, como tú sabes, todos los días hay ventas, hay que estar viendo cómo están las tasas de conversión, las ventas, cuánto se vende, cuánto no. ¿Tú qué le recomendarías a ese emprendedor, a lo mejor que no tiene un CRM o no tiene un software tan sofisticado para medir las ventas? ¿En dónde puede anotarlo? ¿En dónde puede medirlo? ¿Qué puede hacer para ver esto? Creo que una herramienta súper básica y creo que todos lo podemos manejar es Google Sheets. A nosotros, a pesar de tener un CRM y tener varias herramientas ya incluso con IA que nos ayudan con el tema de datos y ventas, Google Sheets aún lo manejamos y lo que nosotros hacemos es que cuando una persona del equipo realiza una venta, coloquen este cuadro como venta en tiempo real. Entonces ahí podemos medir al día, literal, cuántas ventas, qué persona del equipo está vendiendo, cómo se consigue esa venta, ya sea que era un cliente antiguo, o sea que se vendió incluso en automático desde la página web, o también hay veces en las que es, digamos, el segundo producto de un mismo cliente o que un cliente viene desde un anuncio publicitario. Sí. Eso nos ha permitido mucho medir también en el tema, como te digo, de anuncios, porque han habido clientes que vienen mucho de un mismo anuncio y generalmente esas ventas son las que más se cierran. Entonces esto lo anotamos y pasamos a David Martínez, que es nuestro director de marketing, y decimos, director comercial y de marketing, y le decimos, este anuncio está funcionando, hay que replicar. Entonces, ha habido veces, como dije antes, vuelve a funcionar o veces que ya no vuelve a funcionar, pero todo esto nos permite medir. Es una herramienta muy fácil y creo que muy importante y muy útil dentro de lo que hacemos en el día a día. Sí, y a mí me gusta mucho Google Sheets porque es una herramienta tan simple pero tan útil como tú decías, Clau. Por ejemplo, nosotros en Ulpic, y ustedes pueden hacer esto en su emprendimiento, tengan un registro de cuándo se vende, quién vende, qué cantidad vende y de dónde viene esa venta. Entonces, justo como decía Clau, nos dimos cuenta de que a lo mejor el 70% de ventas venían de un mismo anuncio. Entonces, ese anuncio, me acuerdo, lo grabó Estevitan. Entonces, el mismo diálogo, el mismo texto y todo igual lo grabaron 3 personas distintas del equipo. Entonces, ya tenemos un anuncio ganador y vamos viendo si a lo mejor con otra persona del equipo, en otro spot, hasta con otro tono de voz, funciona mejor. Y otra cosa que les va a servir muchísimo de Google Sheets es que, por ejemplo, ustedes van a ver en sus negocios, a lo mejor hay días que tienen picos de venta. En Ulpic nos dimos cuenta que los viernes es cuando más cerramos ventas. Entonces, a lo mejor un viernes que es feriado para nosotros nos saca el aire. Entonces, ahí aplicamos estrategias como, por ejemplo, ya es el jueves y le decimos al emprendedor pilas, el descuento de hasta hoy. Si usted lo hace el lunes siguiente, le cuesta al precio normal. Entonces, nos ayuda muchísimo a cerrar eso, pero para llegar a este punto tuvimos que identificar cuándo eran nuestros picos de ventas. Sí, y también esto es muy importante porque como tenemos un presupuesto semanal que ya lo tocaremos más adelante, se supone que hasta el día viernes este presupuesto debe estar cumplido. Entonces, ya cuando es miércoles, cuando es jueves y no vemos que el presupuesto está 100% cumplido, vemos otra estrategia, porque no se trata de solamente decir, bueno, esta semana nos fue mal, no, sino de intentar buscar alguna manera para que el presupuesto se cumpla. Entonces, en Google Sheets es muy fácil. Uno entra a ver y aparte es solamente cuestión de hacer que el equipo se acostumbre a notar, que bueno, nosotros estamos más que acostumbrados y eso es algo satisfactorio anotar cuando alguien hace una venta. Victoria. Entonces han habido semanas en donde tal vez un miércoles vemos que todavía nos falta para cumplir el presupuesto o ya es jueves y todavía estamos lejos, entonces implementamos otra estrategia, tal vez una historia publicitaria en Instagram o un reel con alguna pregunta o alguna promoción. Entonces con eso ya también podemos medir y nos ha permitido de manera más fácil poder llegar a este presupuesto semanal que hay que cumplir. Sí,
Y si ustedes son un poquito más cracks, algo que también hacemos en Ulpi, que ya va un poquito más adelante, es el tema de implementar Looker Studio. Looker Studio es como un Power BI súper simple en el cual ustedes conectan su Google Sheets, es decir, ese Excel que tiene en Google Chrome en línea, y pueden hacer tablas, gráficos y ver la información de una manera ya mucho más personalizada y ver un histórico. ¿Y eso también para qué sirve? Aquí algo que yo les recomiendo muchísimo a la gente es que vean las tasas de conversión. Si no están muy familiarizados con este tema, les sugiero que investiguen un poquito más porque es algo muy valioso. ¿A qué hace referencia la tasa de conversión? Por ejemplo, nosotros en Ulpic, nuestro principal motor de clientes es la publicidad en Facebook y en Instagram. Entonces, supongamos me llegan 100 clientes de una semana, la anterior semana, y de esos 100 clientes yo cerré 50, es una tasa de conversión del 50%. Entonces tengo que ver qué factores hicieron que cumpla yo un 50%, cómo puedo hacer eso lo mismo, y si a la siguiente semana a lo mejor en vez del 50 hago el 10%, tengo que ver por qué. A lo mejor el anuncio estuvo mal, o el video no pegó, o hubo una baja en el equipo comercial. Entonces la tasa de conversión también es algo que les va a servir muchísimo porque ustedes pueden ver un histórico de sus ventas. Supongamos, ustedes evalúan sus ventas semana a semana el anterior mes que tiene 4 semanas. Entonces pueden ver que durante las 4 semanas tuvieron un promedio de 10, 15%, pero a lo mejor una tuvieron una caída al 2% o al 5%. Entonces les va a servir muchísimo para ver qué pasó en esa semana y encontrar posibles causas y soluciones. Y otra cosa, amiga, que hacemos mucho es el tema de las reuniones a mediados de la semana o a principios de la semana. ¿Para qué tú sugieres hacer este tema de las reuniones? A ver, las reuniones últimamente nos ha funcionado en dos circunstancias. Cuando hacemos bien las cosas y tal vez ese presupuesto se cumplió o algún integrante del equipo implementó una nueva herramienta, hacemos esta reunión para ver qué nos funcionó esta semana y por qué sí cumplimos el presupuesto. Pero también esta reunión a veces la hacemos cuando tal vez el presupuesto no se cumplió o cuando hay estas pequeñas falencias a veces en tema de respuesta de mensajes, de cerrar ventas. Entonces esto nos permite llegar a un acuerdo en el equipo legal y en el equipo de ventas y decir qué podemos mejorar o decir qué estamos haciendo bien y esto repliquémoslo para la siguiente semana, o también a veces surgen ideas para implementar ideas nuevas para las siguientes semanas que se manejan las ventas. Sí, y aquí un tip clave es hacer las preguntas correctas en estas reuniones y siempre tener un objetivo en la misma. Empezar diciendo la reunión, el objetivo de esta reunión es, por ejemplo, nos caímos en ventas, ¿qué pasó? ¿Por qué nos caímos? O por el lado contrario, tuvimos una semana exitosa en ventas, ¿qué hizo cada uno para que eso pase? Y a lo mejor todos empiezan a decir, hice tal cosa, y sale una idea brillante de, oigan, yo esta semana agendé llamadas y me fue muy bien. Entonces, tratamos de replicar eso en la siguiente semana y también llevar un control de eso. Supongamos, una persona del equipo dijo, hice muchas llamadas, entonces en ese mismo Excel, en ese mismo Google Sheets, añadimos una columna para medir cuántas llamadas hace cada persona y ver si es que la tasa de conversión mejora. Entonces, Y esto también va ligado de la mano de lo que ya hemos tocado en otros podcasts, creo, de lo de prueba y error. sí. O sea, como les digo, hay veces en lo que algo sí nos funcionó, pero la siguiente semana tal vez ya no. O algo que este momento fue una idea millonaria y dijimos esto va a funcionar, pero tal vez no funcionó. Entonces, todas estas reuniones también nos ayudan para ir probando, e ir viendo qué sí está funcionando o tal vez si esa idea, pues tal vez fracasó o no tuvo los resultados esperados. Entonces, estas reuniones a mí me parecen súper buenas. Últimamente lo hemos estado implementando y es algo que les podemos recomendar, incluso para ver hasta la energía del equipo, como que tal vez puede que, Se deben estar tristes. ajá, tal vez puede que en serio no se cerraron muchas ventas porque alguien estaba pasando por un mal momento y ese día no vendió. Entonces, todo esto es como nos permite también al equipo decir, oye, ¿cómo te podemos ayudar? O la siguiente semana, ¿qué podemos hacer por ti para que le metas punch a las ventas? Entonces, eso es súper buena recomendación. Sí, y también ya como tip final para cerrar el capítulo, si bien aquí les decimos cómo pueden empezar a medir, qué tienen que empezar a medir, la principal razón por la que uno hace esto es para ver con respecto a su semana anterior o su mes anterior. Puede que hayan indicadores en el mercado, pero comúnmente lo que uno hace y lo que hacemos en Ulpic es ir viendo nuestra evolución, comparando con el mes anterior y con la semana anterior para ver si estamos mejorando o nos estamos cayendo. Entonces, eso amigos, eso han sido las herramientas que les damos en este capítulo para que puedan medir diferentes tipos de datos de su emprendimiento y nos vemos la siguiente semana en el siguiente capítulo. Chao. Chao.